Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería comentar sobre la fuerza que tiene las ondas de sonido. En el video anterior les decía de la velocidad del sonido. La velocidad del sonido no es una constante, pero normalmente lo vamos a tomar como si fuese una constante. Lo podemos decir de 333, 43 metros por segundo. Pero, ¿qué cosa quiere decir eso y cuánta energía tiene para mover ese metro cúbico de aire que pesa 1 metro? Digamos que para entenderlo, tenemos un martillo pequeño. Este martillo tiene un peso X. Podemos tener un martillo más grande que pesa más, digamos que esto fuesen los agudos y este fuese los medios. Entonces, cuando golpea, va a tener una fuerza mayor, pero necesitamos tener una fuerza. Para generarla, necesitamos una fuerza mayor. También hay unas fuerzas que ya no lo vamos a oír, pero lo vamos a sentir. Y esos son los subgraves, que vendrían a ser los martillos un poquito más grandes, que vendría a ser, tal vez no vamos a escucharlo por el tímpano, pero vamos a sentir la onda a través del cuerpo. Esto, ¿cómo es que se genera? Para entender más o menos cómo es una onda, digamos que las ondas empiezan aquí y va a generar una onda completa, terminaría en este punto. Hay aparatos como los osciloscopios, que son estos aparatos donde miden la energía. Digamos que el amplificador, cuando uno le sube el volumen, lo que está subiendo realmente es el voltaje al aparato. Y entonces, cuando uno ve las especificaciones, dice cuántos voltios es lo máximo que va a subir, que son, digamos, en watts o tal vez en potencia, lo va a indicar. Esto es lo que va a indicar. Mientras más volumen se le da al amplificador, lo que va a generar aquí, lo que vamos a poder ver, es que esta onda va a ser, la altitud de la onda va a ser mayor. Entonces, la altura se incrementa cuando le subimos el volumen. Esta altura quiere decir más voltaje. Más voltaje indica que vamos a hacer más fuerza. Por más que sea un martillo pequeño, si le generamos aquí más fuerza, esto va a golpear más fuerte y sería un volumen mayor. Cuando esta fuerza golpea con la pared de la casa, lo que va a hacer es, va a rebotar y esta energía, una parte se va a quedar en la pared, una parte se va a ir otra vez en retorno hacia donde salió. Normalmente, en una pared recta, si digamos, la onda sonora va directo, va a rebotar en la misma dirección. En el caso que vaya en un ángulo, va a salir con el mismo ángulo con el que ingresó. Pero las paredes van a absorber cierto volumen, cierta energía. Entonces, ¿cómo es que podemos intentar medirlo? ¿Qué es lo que yo hice en mi casa? Lo que yo hice en mi casa fue hacer un pequeño gráfico de mi casa y es como si fuese una malla donde estaban las paredes y cada metro o cada medio metro lo iba midiendo, ¿no? Entonces hice como si fuese una malla dentro de mi casa imaginaria que decía medio metro aquí, medio metro aquí. En este punto lo medía en 3 puntos. En cada cruce lo medía a medio metro, a 1 metro y a 1,5 metros. Entonces tenía más o menos el, una idea de cuáles son las energías que estaba sucediendo dentro de mi casa. Esto para hacerlo utilicé una aplicación que se llama espere, Decibel X, que es una aplicación gratuita que mide
ponderado A, que es bueno para medir lo que es arquitectura. Y además tiene una función que tiene una cámara. Y entonces uno puede tomarle la foto al, al, al momento donde uno está tomando y darse una idea en el caso de que uno no sepa exactamente en qué punto fue tomado la medida. Y entonces lo que hice es hacer un gráfico y ponerle puntos, números dentro de la casa, y esos números los fui marcando y los fui, digamos, midiendo uno a uno, desde la pared en sí hasta la otra pared. No es que comencé en el cruce, sino desde la propia pared. Entonces medía a medio metro de profundidad, a 1 metro y a 1,5 metros de altura. Y poco a poco fui midiendo y haciendo toda una medida de toda la casa. En cuanto lo medía, hice que el equipo funcione en una onda, digamos, hay dos formas que le llaman uno pink noise, ¿no? Y otro que le llaman el white noise, ¿no? Cualquiera puede ser, pero medirlo más o menos en una relación de, digamos, 40 Hz a 80 Hz. En ese punto, y uno va caminando y va midiendo y midiendo toda la casa. Después lo pone que haga el mismo sonido, digamos, de 80 a una medida un poco más, 120, 150, y lo va midiendo otra vez. Y nos vamos a dar cuenta que dentro de casa la presión sonora se va acumulando en ciertos puntos. Para entender cómo se mueve la fuerza es como si fuese un péndulo vendría a ser una cosa que se va moviendo así. Si nos damos cuenta, en el punto del centro va a tener mayor velocidad, y en el punto donde termina la aceleración, digamos, del martillo o del péndulo, va a tener menos fuerza. Si golpeamos aquí, va a tener poca fuerza, pero si lo golpeamos en este lado, va a tener mayor fuerza. ¿Cómo funciona la acústica dentro de casa? Hay paneles acústicos que funcionan de dos modos. Uno funciona, digamos, que le llaman de velocidad, que son esas espumas que donde va a pasar el sonido se va a convertir en calor. Y hay otros paneles que normalmente son sólidos, que van a disipar el sonido a través de enviar el sonido hacia un lugar, un ángulo totalmente diferente, o absorbiendo el sonido. Por ejemplo, tal vez es un poco difícil de verlo, pero aquí yo tengo este rollo que pesa un montón. Este rollo es una goma que lo que va a hacer es, uno, absorber la energía, y otro, intentar no reflejar la energía. Entonces, hay varias formas de controlar la acústica. Cuando vemos en el osciloscopio cómo es que funciona, vamos a darnos cuenta de que al subirle el volumen va a haber un voltaje mayor. Pero lo que nos vamos a dar cuenta también es que cuando hay un momento dado entre pared y pared, se van a quedar atrapadas ciertas frecuencias. Cuando las frecuencias se quedan atrapadas, no se queda como si la pared fuese aquí donde empieza el sonido, sino que es como que la frecuencia se va a quedar atrapada aquí, en esta zona. Entonces, en la pared va a tener un punto con mayor intensidad, mayor fuerza cinética, y va a tener una fuerza aquí menor de velocidad. En este punto, que es un punto cero, va a tener las dos fuerzas casi igualadas, casi cero. Y en este punto va a tener una fuerza negativa. Entonces, cuando vemos cómo es que funcionan los paneles acústicos, ¿por qué no les recomiendo
paneles acústicos para controlar los bajos. El problema es de que normalmente las espumas están hechas para la velocidad. Y como les digo, si tenemos un péndulo, donde va a tener mayor velocidad va a ser al centro. Al centro es en este punto de la habitación. Y nosotros estamos utilizando las espumas en las paredes, donde realmente las espumas no funcionan bien. Para poder captar la energía de esa onda, tiene que tener la longitud de onda. ¿Y a qué me refiero? Ahí también en internet uno puede ver en otras páginas en la internet cuál es la longitud de onda, ¿no? Y por ejemplo, una onda que normalmente uno utiliza es 1000 Hz. 1000 Hz es más o menos 33 centímetros de, digamos, tenemos una regla y una frecuencia de 1000 más o menos tiene esta distancia, 30 centímetros. Pero si vemos cuánto tiene, por ejemplo, una 80 o 80 Hz, va a tener 4 metros. Entonces, hacer una espuma de 4 metros o solamente en el cuarto de onda de 1 metro es demasiado. 1 metro sería una esponja que no sea el largo sino la profundidad. Tendría que tener esta profundidad de espuma. Entonces, para poderlo controlar, lo tenemos que controlar de otras formas. Se los mostraré en otros videos cómo lo hago en casa, pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cómo es que funciona la onda y cómo poderla controlar. Entonces, si tenemos las dos paredes aquí y queda atrapado la onda, tenemos que ver que en este punto y este punto hay una de las cosas que tenemos que ver es que es justo el punto más alto de la pared, de la pared casi llegando al techo y casi llegando al suelo. Cuando vean dónde he colocado el subwoofer de mi casa, no está en el suelo. A pesar de haber medido dónde está la presión sonora mayor, uno también tiene que entender que este problema de las ondas estáticas, que normalmente uno no lo mide de pared a pared, el principal problema es del techo al suelo, que es la dimensión más pequeña. Y es ahí donde el subwoofer uno lo tiene que colocar siempre en ese punto donde, digamos, funcione mejor. Y cómo hacer que las ondas, poderlas, digamos, controlar. La única forma que se puede controlar una onda con tanta energía, digamos, si esto fuese un sonido agudo y este fuese un sonido grave, la energía que lleva esto es, digamos, un parlante así, esto va a mover el aire, ¿no? Y esto también. La dimensión que tiene el cono también va a ejercer una fuerza diferente en lo que viene a ser la energía que se tiene que controlar. Por ejemplo, en este caso, vemos que el cono es más o menos, no sé cuánto es la medida, va a irradiar una fuerza hacia adelante y también hacia los lados. Entonces, ¿cómo controlamos esto? Es haciendo que las paredes absorban el sonido, absorban esa energía. Te los mostraré en otros videos, pero lo que les quería mostrar en este video es más o menos cómo es que funciona y por qué tener en cuenta esto que es el volumen, que es energía, que es el voltaje, la fuerza que tiene el aire dentro de casa y la presión sonora que se va acumulando en casa. Al entender más o menos cómo funciona, vamos a poder colocar los paneles acústicos o el sistema para que la acústica sea mejor y siempre teniendo en cuenta una de las cosas, que más no es mejor.
tener muchos paneles dentro de casa, lo único que va a hacer es apagar el cuarto. Digamos que le va a quitar una frecuencia, una parte de la frecuencia del sonido. Y no va a ser, digamos, parejo el sonido. Lo que nosotros tenemos que llegar a un punto es de que los agudos y los graves suenen relativamente igual, ¿no? Igual me refiero en la potencia, en la fuerza que va a ejercer dentro de casa. Hace 2 videos atrás les enseñaba más o menos la reverberación o el eco que hay dentro de mi casa. Eso lo que va a hacer es cómo controlar ese sonido, que yo lo levanto, digamos, a unos decibelios, cae 60 y más o menos va a mantenerse en un más o menos 0,5. Cómo hacerlo y cómo controlarlo es lo que les iré mostrando en los siguientes videos. Chao, gracias.